Estamos en nuestro 14º día de ayuno, ¿sí? Aquellos que están llevando el ayuno, esto sabemos que este es el 14º día. Y por eso vamos a hablar también del 14º capítulo de Juan, porque estamos leyendo Juan, ¿no? ¿Cuántos están leyendo Juan en esta semana? Buen grupo. Entonces, estamos actualizadísimos, ¿no? Esto en el Evangelio según San Juan, además un evangelio precioso. Para mí es un profundo, tiene tantas cosas, y yo quería hablar del capítulo y quedé en 3 versículos solamente, o 4, para poder comentar con los hermanos, versículos muy conocidos, pero no por eso exento de tanta sabiduría y de tanta revelación de nuestro Dios. Juan capítulo 14, versículos 1 a 6, dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho hoy. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo he titulado el mensaje en esta mañana: el camino está asegurado. Sabéis, cuando pensamos en ese texto y en su contexto, lo que estaba ocurriendo en aquel momento, a cabo de muy poco tiempo se les iba a hundir la vida a los discípulos de Jesús. Su mundo se les iba a colapsar. El caos iba a acercarlos. Entonces, no les quedaría más que aferrarse desesperadamente a Dios con entera confianza. Jesús está hablando pocos tiempo antes de ir a la cruz. Y Jesús sabía lo que iba a ocurrir y sabía de todo lo que iba a suceder y cuán difícil sería para aquellos discípulos que habían durante 3 años estado con Él, que habían aprendido y visto el mover de Dios, pero que ahora estaban pues a las puertas de un gran tsunami, de una gran tempestad. A veces nos pasa así. Hay momentos en la vida que nada ni nadie de esta tierra puede sostenernos. Y es ahí donde nuestros ojos miran hacia los montes, como decía el salmista, donde la fe tiene que ser sólida y donde necesitamos irremediablemente un refugio seguro, secreto y fuerte, que nos guarde y que nos defienda. El salmista David, allá en el Salmo 27, versículos 13 a 14, dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. Es uno de mis versículos preferidos del libro de Salmos. El salmista nos afirma que si nuestra fe no es capaz de creer en la bondad de Dios sobre nosotros en esta tierra, pues evidentemente desmayaremos, fracasaremos, nos hundiremos. No obstante, y aquí tengo un pequeño gráfico que podéis ilustrar lo que estamos diciendo. La fe no es algo estático. La fe demanda de nosotros movimiento. No es simplemente un conocimiento intelectual nada más. Porque la Biblia dice que muchas personas reconocen, y además es que mucho más de lo que pensamos, hermanos, aunque no crean en Dios, reconoce que hay algo más ahí.
que todo eso no vino así de la nada, que es imposible. Esto que los científicos quedan maravillados cuando ven simplemente nuestro ADN, que dirá todo el universo, el ADN de todas las criaturas que hay. Eso no pudo ser fruto de un mero acaso. Entonces, aprendemos algo muy interesante, por lo menos en nuestra vida, que decimos ser creyentes en Dios. La fe nos demanda esfuerzo. Hay que esforzarse, hay que creer, aun cuando tú no ves nada. Aun cuando tú estás en un momento tan terrible de tempestad que no sabes lo que va a pasar y no ves la luz al final del túnel. La fe demanda que alentemos nuestro corazón. Y eso me llama mucho la atención porque muchos creyentes pasan su vida lamentándose. Pero hermanos, si somos bien sinceros con Dios, yo creo que en verdad no hay ni razón para lamentarnos. Porque Dios nos ha dado todo, absolutamente todo. Y porque aunque nos quede todo lo que conquistemos en esta vida, en esta tierra, los que son hijos de Dios tienen un lugar en el cielo, ¿sí o no? Y es importante considerar esta realidad en nuestra vida y en vez de estar lamentando y quejándose por todo, comenzar a alabarle por todo, por tener vida, por estar aquí, por tener razón propia, por poder luchar, por tener familia, por tener tantas bendiciones. De hecho, hay una canción que a mí me encanta, que yo no la conocí, conocí hace poco tiempo, no me acuerdo ahora el autor, pero bien conocido aquí, que dice: ¿alguna vez te ha llegado en casa la factura de la luz solar? ¿En verdad? ¿Alguna vez te ha cobrado Dios el aire que respira? Alenta tu corazón. Y la fe demanda también que esperes confiadamente en Dios. De hecho, la Biblia nos va a decir que el que espera en Dios, lo dice en Salmos y lo dice el apóstol Pablo en Romanos, jamás será avergonzado. Cuando pensamos en la fe y cuando pensamos en esperar, ni tirar la toalla, tiene razón, porque Dios nunca pierde el control. Dios no está limitado por ninguna circunstancia, ni el COVID, ni los políticos, ni las guerras, ni los tsunamis, ni nada, ni el diablo mismo y todo su ejército puede contener a Dios, puede impedir que él haga su voluntad. Por tanto, dice el salmista en el Salmo 141, versículo 8: por tanto, a ti, oh Yahvé, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Un cierto teólogo llamado William Barclay, muy conocido, esto va a decir lo siguiente, y a mí me llamó muchísimo la atención lo que él dice: hay momentos en que tenemos que creer y aceptar, aunque no podamos entender nada. Sí, en la hora más oscura, creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor. Hasta lo insoportable se hace soportable. Y hasta en lo más denso de las tinieblas hay un rayo de luz. Cuando creemos de verdad, no nos desesperamos. Ahora, en ese texto tan conocido, Jesús comienza diciendo eso: creed en mí. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús en estos versos nos ordena, y es muy interesante eso, porque no es si queréis, si os apetece, si tenéis ganas, si estáis de buenas, pues podéis creer en mí. No. Él aquí da una orden categórica: creed. Y por lo que yo entiendo en español, eso es imperativo, ¿no? Si alguien dice creed, se acabó, hay que creer. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, va a decir esto:
creed en Dios, creed también en mí. Es un imperativo que nos da, que nos ordena depositar nuestra fe en Dios y en su Hijo Mesías prometido. Cabe decir, como hemos ya mencionado, no es una opción para el creyente, y es sino un mandamiento. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa. ¿Sabes qué? No hay otra alternativa. Y hermanos, estamos viviendo tiempos muy, muy confusos. No solo confusos, pero a gran escala. La enfermedad ahora no se contenta solo en una región, está en el mundo entero, ¿cierto? Pero no solo esta enfermedad, los problemas, las injusticias, la maldad está creciendo de una manera que en todos los lugares hay cosas terribles que la humanidad está viviendo, y las cosas están tomando una característica mundial. Y eso nos tiene que advertir que grandes catástrofes van a llegar. Pero eso es bíblico, porque un día Jesús va a venir, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí dicen, ven Señor Jesús? Amén. Él vendrá para acabar con este mundo de maldad. No es, el cielo no es aquí. Tu tesoro no puede estar aquí, porque aquí te vas y todo se queda ahí. Y nadie sabe lo que se hará. Mirad, mi abuelo tenía muchísima tierra. Solamente lo que tocaba, porque no tocó al final, ¿no? Pero lo que tocaba de herencia a mi madre es muchísima tierra, era una montaña entera. Pero mi madre se fue, mi abuelo se fue, esta herencia ahí se quedó. Hoy es lugar florestal, nadie puede hacer nada ahí, se ha perdido todo. Porque las cosas de este mundo se quedarán aquí. Nuestras riquezas no son estas. Nuestra vida va más allá y trasciende del euro, de lo que pueda costar o pesar. Ahora, Romanos 8:32 nos dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? La vida, nosotros y todo lo que existe no es mera creación sin propósito. Dios tiene un propósito para cada cosa. Y si David podía creer en esto y podía creer que vería la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes, entonces tenemos testimonio de que todo lo prometido con respecto al Mesías, Jesucristo Salvador, se ha cumplido. Para aquellos discípulos no les quedaba otra: creer en Dios, en su palabra que siempre se cumple, en las promesas y en el Mesías que sus ojos veían aquel momento con claridad. Isaías capítulo 46 versículos 9 a 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Está hablando el Señor a través del profeta. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios tiene propósitos y nadie va a destruir los propósitos de Dios. Sus propósitos se cumplirán. Y en la vida de aquellos que creen, Dios tiene lindos propósitos. Y solo podrá ser impedido si yo dejo de creer en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, porque acabamos de festejar, un mes más o menos atrás, la Navidad. Los creyentes y los no creyentes también, con el motivo que sea, pero la han festejado y han comido su pavo, su jamón o lo que fuera, ¿cierto? Esta es una evidencia histórica de la venida de Jesús y es irrefutable. Nadie puede negarlo. El creer en Cristo es de suma importancia para nuestra vida, porque aquel que cree en Él
y guarda sus palabras, Jesús va a decir en este Evangelio de Juan, nunca verá la muerte. O sea, cumplirá su propósito, vida eterna, vida abundante. Juan 8, versículo 51 dice eso, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Cuando él afirmó esto, los que escuchaban se enojaron muchísimo con el Señor. Incluso le acusaron de tener demonio, fue lo que dijeron literalmente, porque el mismo fundador y padre del pueblo, Abraham, había muerto ya muchos años, así como todos los demás líderes y profetas que el pueblo judío había visto pasar en esta tierra. La pregunta a Jesús de los discípulos era, ¿quién te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? Y en Juan 8, capítulo 8, versículos 56 a 58, el Señor va a decir, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? De cierto, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese texto es maravilloso, hay tantas cosas que dice aquí, pero yo lo que quiero decir es que cuando el Señor dice creer en Él es porque Él tiene un propósito y la muerte no es el final, no es el fin de todas las cosas. Abraham, aunque muriera o murió en esta tierra en el pasado, dice la Biblia que antes de morir creyó, tuvo fe, se esforzó y se alegró en el cumplimiento de la promesa futura del Salvador. Pero la Biblia nos revela algo aquí muy lindo. Dice, y después de muerto, lo vio. Lo vio. Y también se alegró de la verdad. Dios creó al ser humano con un propósito eterno, que solo se cumplirá en la vida de aquellos que abrazan el camino dejado por Él, que creen de verdad en Él, que no están jugando a ser cristianos, pero que han depositado su fe en este Cristo ungido, Mesías prometido, Salvador, que vino a esta tierra de forma incontestable, que ningún incrédulo puede negar, y que aquí estuvo y que cumplió el propósito por el cual vino, muriendo en la cruz por nuestros pecados, los míos, los tuyos, incluso los de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús siempre ha existido. Antes que Abraham fuese, ya era Él. Él es Dios hecho hombre, y su amor y propósito nada ni nadie lo impedirá. Segundo aspecto que veo en ese texto, en estos 4 versículos que hemos leído, es que hay un propósito para ti, también lo hay para mí. Mira lo que dice el Señor en Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os preparare al lugar, que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una casa que nos espera. Hay una casa de Padre que espera a todos los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Hay un cielo, hay una esperanza, hay vida abundante, hay plenitud que brota del río de Dios, del Espíritu de Dios en nuestro ser. Hay un futuro. Además es que Él dice aquí que hay muchas habitaciones. Quizás nos quiera decir que en el cielo no faltan sitios. Cualquiera puede entrar en el reino del cielo siempre y cuando camine el camino que Él ha dejado.
El cielo es tan grande como el corazón de Dios y hay sitio para todos. Ningún ser humano es despreciado por el Señor Jesucristo. ¿Quién desprecia un ser humano al otro? Somos nosotros, hermanos. Pero Dios no. Nunca, en ningún lugar, su amor se derrama por cada uno de nosotros. Y Él va a buscar la oveja perdida, aunque ella esté a kilómetros. Él va por ella. Y Él va a manifestar su amor. Jesús les está diciendo entonces, no tengáis miedo. La gente puede que os cierre las puertas de sus casas, pero nunca seréis excluidos del cielo. Por lo cual, dice entonces el apóstol Pablo en un texto súper conocido de Romanos 8, 38 a 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por amor a nosotros, dice la Biblia que Dios no escatimó ni el dar su propio Hijo. No cabe duda de que Él es la garantía definitiva de que nos ama lo suficientemente fuerte para cumplir todas nuestras necesidades. Entonces no hay por qué tener miedo de nada. Todo lo que va a pasar aquí, si tu vida está en las manos de Dios, está segura. Y si te toca marchar, no tienes que estar aquí eternamente. Además, ni tu reino ni tu casa está aquí, está allá. Hebreos 4, versículos 15 a 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tercer y último aspecto. Entonces, el camino ya está preparado. Dios ya dispuso el camino. Hay una parábola, no sé cómo llamarla, es anónima, es una poesía, yo la conocí como una poesía y a mí siempre me llamó mucho la atención. Dice así, una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas ollas de mis pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces solo una. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué? Cuando más te necesité, no caminaste a mi lado. Entonces él respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Los judíos hablaban mucho de camino de Dios, el camino en que se debía de andar, de los caminos que Dios tenía. De hecho, el salmista David va a decir en el Salmo 27:11, enséñame, Yahvé, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Jesús, en ese texto, de una forma tan preciosa y categórica, va a decir, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y nadie viene sino por mí. Jesús fue muy categórico aquí, no hay otra manera de interpretar eso.
Está tan claro como el agua. Ningún maestro ha sido la personificación de la verdad que enseñaba más que Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Lo más tremendo de Jesús es que la verdad moral no encuentra en él simplemente su mejor expositor, aquel que enseña, sino su mejor realizador, aquel que cumplió la perfecta voluntad de Dios. No vino a abrogar la ley, vino a ¿qué? A cumplirla. Ahora, cuando él está hablando y está de alguna forma aconsejando a sus discípulos a creer en él y no flaquear frente a lo que venía, Tomás le va a decir, pero Señor, ¿dónde está ese camino? Porque él dice, no acordaros lo que dice el texto, vosotros sabéis el camino y sabéis a dónde voy. Y Tomás le va a decir, Señor, no sabemos a dónde va, ¿qué dirá el camino? Y Jesús le va a decir en el Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús dijo que Él era el camino. Jesús dijo que Él era la verdad. Pero también Él dijo ser la vida. En el Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. El último análisis, o en último análisis, mejor dicho, lo que la humanidad siempre está buscando es la vida. No busca tanto el conocimiento en sí, sino lo que hace que la vida valga la pena. Lo que hace que realmente valga la pena vivir. La vida con Jesús es auténtica vida. Sin Jesús realmente no hay vida plena. Así está el mundo, ¿verdad? Yo me acuerdo hace 43 años atrás que la ilusión de nuestro pueblo español era, habiendo salido de la dictadura, ahora sí vamos a ser felices. 43 años que yo conozco y que tengo conocimiento del pensamiento en nuestra tierra. Todavía estamos. Y en vez de aumentar, la vida, la muerte va tomando lugares en tantos aspectos. Las preocupaciones se van dominando en toda la sociedad. Y la maldad crece de una manera en que nosotros ni siquiera podemos entender. Jesús dice en Juan 5, 24 a 25, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Él es la vida. Él es la fuente de vida. Domingo pasado veíamos eso, ¿verdad? En el templo, Jesús diciendo, si creéis en mí, de vuestro interior correrán. Lo sabemos, ¿no? Tanto física como espiritual. Entonces, concluyendo, hermanos, en resumen, podemos decir que estas afirmaciones de Jesús expresan en los términos más enfáticos y categóricos que su obra a favor de la humanidad es absolutamente suficiente y única. Porque Él va a decir, nadie viene al Padre sino. Ahora, si Él es el camino, la verdad y la vida, si tú quieres ir al Padre, tienes que ir a través de Cristo. Y sin Cristo no vas a ningún lugar. Te quedarás bajo tu propia condenación por no haber creído. Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 a 3, dice algo tan precioso. Dice así, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas,
en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. A este designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él es quien dijo que era. Él es realmente aquel que nos lleva a la salvación. Ser cristiano no es pertenecer a una religión. Hay mucha gente religiosa que en aquel día se lamentarán de no haber conocido a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aunque han conocido mucho intelectualmente de Él, no han entrado en el camino, no se han rendido a lo que Él dice: venid a mí. No han creído en Él. Con la venida de Jesús y la realización de su ministerio, por primera vez, los seres humanos tienen la enorme dicha de poder contemplar a Dios, el Padre, reflejado perfectamente en su Hijo amado. Por eso Él va a decir: yo y el Padre somos uno. El que me ve, le ve a Él. Por eso Él va a decir, no es para que perdamos tiempo, son palabras huecas. Nada de lo que Jesús dijo es hueco. Tiene un sentido profundo y especial. Y si tú quieres ver a Dios, tienes que entrar y tienes que ver al Señor Jesucristo. Segundo, ciertamente el conocimiento pleno de Jesucristo requiere un proceso durante toda la vida, valiéndose de los recursos que ya fueron provistos por Dios. Es cierto que todavía en los años que yo camino con el Señor, cuando me comparo a Él, yo digo lo mismo que Juan el Bautista: no soy digno ni de desatar o atar tus sandalias, no puedo, pero todavía sigo y te voy conociendo, y cada vez que te conozco más me enamoro de ti, si puedo decir así. ¿Por qué? Porque eres quien dice que eres, porque haces lo que dices que haces, porque eres confiable, porque eres mi roca, y además es que pagaste el precio de mi pecado y te diste en la cruz por mí, que no merezco nada. Sin embargo, el proceso no es lo que conduce a la salvación, no es el proceso. Lo que nos conduce a la salvación es nuestra decisión por Jesucristo. Es aceptarlo de verdad, arrepintiéndonos de nuestros pecados como Salvador y Señor. Esto es solo parte, el proceso es solo parte de la santificación. Mirad, Mateo 11, versículos 27 a 28. Jesús va a decir algo muy precioso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Creéis que esa invitación sigue válida hoy? ¿Cuántos creen que esa invitación sigue válida hoy? Vale. Entonces, si estás cansado, si estás oprimido, si estás deprimido, si estás derrotado, si te sientes fracasado, esta invitación es para ti. Porque un día yo fui y ya no estoy ni deprimido, ni fracasado, ni desesperado, ni abandonado, ni desalentado. Él es quien dice ser. Él causa lo que dice causar. Entonces no estoy de acuerdo, y permitirme, con mucha humildad lo digo eso, con Lope de Vega cuando dice que el caminante se hace el camino al caminar. No, el camino ya está dispuesto. Cristo ya es el camino. Y en contra de lo que dice entonces el poeta, el camino no se hace al andar. El camino ya está hecho. Por esto,
Es por lo que solo caminando por el camino que Dios mismo hizo, es que llegaremos al Padre. Yo no puedo hacer, no todos los caminos puedan llevar a Roma, y dejo ahí para discusión vuestra. Pero a Dios, o Cristo, o nada. Él es, Él fue, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en esta mañana nos queda a nosotros una decisión. Si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, no te estoy hablando de seguir religiones. Nosotros aquí no predicamos religiones. Pero si no has tomado tu decisión de seguir a Cristo y tenerlo como tu Salvador y tu Señor, sepas que estás en otro camino, pero no en el camino del Señor. Y que necesitas tomar tu decisión. Y yo no la puedo tomar por ti. Mira, si pudiera lo haría, porque no hay mejor camino que el camino del Señor. No hay mejor cosa que ser hijo de Dios, aunque no merezcamos. Aunque todavía luchemos con nuestras imperfecciones y vamos en santidad hacia un camino diferente y a una vida transformada. Pero tú tienes que hacer tu decisión. Es personal. Es para ti, como un día también lo fue para mí. Y el Señor dice lo siguiente, con eso quiero terminar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No hay muchos destinos. Solo hay dos caminos, según la Biblia. Solo hay dos caminos. Quizás la mayor pregunta es, ¿y yo? ¿Por cuál camino? ¿En cuál camino estoy? Yo, tú, cada uno. Si quieres entrar en casa de Padre, el cielo es suficientemente grande para que tú llegues. Pero no es a tu manera. No lo será nunca, tampoco es a la mía, ni nunca lo fue. Es por el camino. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y si quieres algún consejo, aunque mi abuela siempre decía, si consejo fuera bueno, uno vendía y no lo daba. Si quieres algún consejo, te digo, no pierdas tiempo. Que Jesucristo sea tu Salvador y tu Señor. Decide hoy y acéptalo hoy, simplemente diciendo, ven a mi vida. Te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida como mi Salvador,